Bueno, es un gozo poder estar aquí entre ustedes hoy. Me voy a permitir colocar mi cronómetro aquí al lado. Am, yo quería otra vez volver a dar gracias a Dios por la oportunidad de estar en Medellín, en mi primera vez aquí, pero ha sido de gran bendición y experimentar el cariño sincero de ustedes y escuchar la manera como estuvieron orando, de manera que gracias a Dios y gracias a ustedes también por interceder a favor de mi salud en el año pasado y gracias a nuestro buen Dios, pues eso quedó resuelto en febrero de este año cuando fui sometido a cirugía y aquí estamos de nuevo corriendo la buena carrera y peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Yo quería compartir con ustedes algo que le diera continuación en cierta manera a lo que fue la conferencia Muestra a Cristo. Yo creo que aquellos de ustedes que estuvieron allí recordarán que durante 3 días estuvimos hablando, exponiendo acerca de la vida de Daniel y sus 3 amigos y sus vicisitudes, como consecuencia de lo que el pueblo había hecho en años anteriores. El pueblo había violado la ley de Dios, había pisoteado el honor de ese Dios, y como consecuencia de eso el pueblo se fue al exilio, algo que Dios había advertido ya a través de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, algo que Dios advirtió a través de los profetas, algo que Dios envió a decir claramente a través de Jeremías, cuando eventualmente les informó que lamentablemente debido a la sordera espiritual que ellos experimentaron, estarían fuera 70 años en Babilonia. Y entonces nosotros tenemos esa idea como que las vicisitudes solo nos llegan como consecuencia del pecado. Y lo que yo quiero hacer hoy es balancear esa idea, porque no es cierto que cada vez que estamos en una prueba, la causa es un pecado en mi vida, una transgresión. Lo único que tú necesitas ser es un ser humano de este lado de la gloria para experimentar tribulación. Cristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción o tribulación. Tú recordarás la historia de Job y cómo Dios dice que él era un hombre justo, bueno, intachable. Y es ese hombre que pasa por las peores dificultades que uno pudiera imaginarse. Y aunque en la prueba salió algo del orgullo de Job en cuanto a su integridad, esa no fue la razón por la que Job entró en prueba. Y uno de los problemas es que nosotros venimos arrastrando por cientos de años esta idea de la teología de la retribución, que cada vez que yo soy afligido es porque yo he cometido un pecado y por tanto mi aflicción es directamente proporcional a la transgresión que yo he cometido. No hay nada más fuera de la Biblia que esa idea. De hecho, tú encuentras esa idea errónea en la misma Biblia de parte de aquellos que se acercan a Jesús en más de una ocasión con más de una pregunta. En un momento dado fue el hecho de que había un hombre ciego entre ellos y entonces ellos querían saber quién había pecado, si él o sus padres. Ellos no podían entender que alguien puede nacer ciego simplemente por el hecho de que somos individuos en cuerpos caídos. Y Jesús le dice, ninguno, ni él pecó ni sus padres tampoco. En otra ocasión Jesús tiene que reprender a aquellos que estaban a su alrededor y decirle, no crean ustedes que aquellos sobre quienes cayó la torre de Siloé, pues eran peores que ustedes. No eran peores que ustedes porque la torre le haya caído arriba y haya matado 18 personas en lo más mínimo. De manera que el mal, el sufrimiento, el dolor es una experiencia común a todos los hombres, creyentes y no creyentes. No hay garantías para el creyente de que él estaría inmune de las dificultades. De hecho, yo creo que muchas veces es el hecho de creer en Cristo Jesús lo que trae más dificultades sobre nosotros, como lo prueban las persecuciones a lo largo de la historia. Con eso en mente, yo quiero traerte un pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Es una carta poderosa, es una carta de alto contenido. De hecho, Martín Lutero la comparaba al libro de Romanos. Con el perdón de Martín Lutero, a mí no me parece, pero a él le pareció. Y él es una figura mucho más gigante que lo que yo pudiera aspirar a ser, de manera que voy a respetar su juicio. Pero es una carta rica en teología, rica en contenido. De esa carta vamos a elegir un capítulo y de ese capítulo 7 versículos y de esos 7 versículos nos vamos a concentrar en 2 versículos. Y de esos 2 versículos nos vamos a concentrar en una palabra. De manera que esa es la idea, ¿ok?
capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Tuviste la Trinidad ahí ya? Elegidos por el conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Tú puedes ver la riqueza teológica de la carta ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijasteis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Esa es la palabra en la que nos vamos a enfocar. Seáis afligidos con diversas pruebas, y para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Tú lees la carta, inmediatamente tú tienes información. Se nos dice inmediatamente al principio quién es el autor. Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado, ordenado por Cristo mismo. Esa era la manera como se escribían las cartas en la antigüedad. Hoy nosotros escribimos la carta y luego firmamos. En la antigüedad tú firmabas y luego escribías la carta. De manera que ahí está Pedro identificándose, pero inmediatamente después él identifica a quién se la está enviando. A los expatriados, esa es su audiencia, esos son los receptores de la carta. Versículo 1, segunda parte, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Esa era un área donde están estas 5 ciudades, relativamente grande, un área en el noreste del Imperio Romano que ocupaba alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados. Eso es como 4 veces el territorio de República Dominicana. Es cierto que nosotros somos una isla y comparado con Colombia pues somos pequeños, pero esto nos da una idea de que estos expatriados estaban dispersos en un área que no era pequeñita, era un área de unos 200,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y Pedro está ayudándoles a ellos a recordar quiénes son en Cristo Jesús, porque una de las cosas que le dice es que ellos, a pesar de que son expatriados, esa no es su identidad. El hecho de que ya no están en Israel no es su identidad. Aquí está su identidad. Son elegidos según el previo conocimiento de Dios. De manera que los elegidos de Dios no están eximidos del sufrimiento y el dolor común a los hombres. Ahora, Pedro conoce esa realidad. Y Pedro tiene una intención. Pedro es un hombre que es experimentado en dolor. Él fue perseguido, él estuvo en la cárcel. De hecho, murió crucificado y la tradición cristiana dice que murió de cabeza, crucificado de cabeza. De manera que quien está escribiendo es un hombre familiarizado con el dolor por la vida cristiana y en la vida cristiana. La intención de Pedro, o las intenciones, son 2, pero hay una primaria, y esa es animar a los expatriados que están sufriendo debido a la persecución. Entonces él comienza a mencionar, a manera de introducción, algunas de las cosas con las cuales ellos han sido bendecidos. Lo primero que dice es que en el versículo 3, la primera parte, que ellos nacieron de nuevo. Bendito sea nuestro Dios por habernos hecho nacidos de nuevo. En otras palabras, mi nacimiento, mi nuevo nacimiento, mi nueva vida, mi vida eterna, no fue algo que yo busqué, no fue algo que me gané. Dios nos hizo nacer de nuevo, lo cual no ha hecho con todo el mundo, de manera que a pesar de que eres expatriado, a pesar de que estás en dolor y en sufrimiento, considérate bendecido. Eso es lo primero.
Número 2, en el mismo versículo 3, segunda parte, Pedro dice que ellos tienen, nosotros tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo tengo una esperanza, pero es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo del hombre, la muerte, y el otro enemigo secundario, el pecado, los dos mayores enemigos del hombre han sido derrotados por Cristo en la cruz y luego en la resurrección. Y nosotros somos receptores de esa bendición. Estás perseguido, eres expatriado, pero recuerda, tus dos enemigos mayores han sido vencidos. La persecución es un enemigo, pero no es tu mayor enemigo. Versículo 4, Pedro sigue ayudándoles a ser animados y les recuerda que nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se va a marchitar, que está reservada en los cielos para vosotros. Esto es algo especial, algo extraordinario, una gloria que no vale la pena comparar con los sufrimientos presentes, que está reservada. No es algo que quizás yo logre alcanzar, no, está reservada para mí y está siendo reservada por Dios mismo. Y son cosas que ojo humano no ha visto, oído no ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Tú te puedes sentar, reflexionar, meditar por días, semanas, meses, años, y nunca va a entrar en tu mente la grandiosidad, la maravilla, lo extraordinario de las cosas reservadas para ti en los cielos. De manera que Pedro está diciendo, hermanos, están afligidos, pero esta no es tu morada final. Tú estás aquí de paso. Tú vas a pasar relativamente, comparado con la eternidad, quizás pocos segundos aquí en términos relativos. Yo creo que Pedro está ayudándole a ellos a entender algo como esto. No sé si ustedes usan la palabra picnic aquí cuando te vas usan la palabra, ya saben lo que es, ¿verdad? Te vas de picnic. Yo no sé cómo hay gente que le gusta el picnic, a mí no me gusta el picnic, y mucho menos por 3 días, a pasar dificultad. No hay donde hacer necesidades, tiene que ir de lejos y no hay agua y no hay, tú sabes las dificultades. Y la gente viene 3 días después y viene gozosa. Y yo digo, gozosa. Pero hay una razón. Cuando tú te vas para el picnic, tú sabes que ese lugar donde tú vas no es tu morada permanente. Tú no te llevas todo tu ropero, tú no te llevas todo tu dinero, tú te llevas lo esencial, porque tú sabes que va a estar ahí muy temporalmente. Y como es temporal, las dificultades de que no hay lugares de necesidades, no hay agua para lavarte las manos, todas esas dificultades tú las gozas. Pero si tú supieras que es ahí donde tú vas a vivir, en esa casa, en esa tienda de campaña donde vas a vivir, los mismos 3 días que tú gozaste, tú no los vas a gozar, ¿verdad que no? Pues sabes que esta es tu tienda de campaña aquí abajo en esta tierra. Tú estás de paso y comparado con la eternidad y la gloria que te espera, esto es como un lugar de pasada donde tú pudieras gozarte por 3 días en medio de las dificultades porque tú sabes que te espera algo mucho mejor. ¿Tienes la idea? Eso es lo que Pedro está tratando de comunicar. Versículo 5, están afligidos, están en dificultades, están perseguidos, pero, versículo 5, están protegidos por el poder de Dios. De verdad, Pedro, en esta persecución, tú quieres que me considere protegido. Pero me están persiguiendo. Sí, te están persiguiendo, pero estás protegido. Estás protegido por el poder de Dios mediante la fe. Y la razón por la que Dios te protege, escucha, es para salvación, para la salvación que está preservada para ser revelada en el último tiempo. En otras palabras, cuando te persiguen, Dios sabe que hay una alta probabilidad de que si Él te deja solo, a ti o a mí, nosotros pudiéramos descarriarnos, pudiéramos enfriarnos, pudiéramos desalentarnos. ¿Y sabes qué? Dios dice, no, yo te voy a proteger en medio de la prueba para que tú no te vayas de mi lado, para que no te vayas de mi camino. De manera que Pedro está recordando a estos hermanos de qué forma ellos pueden considerarse bendecidos. La segunda razón por la que Pedro está escribiendo esta carta es ayudarle a entender la experiencia del fuego de la prueba. ¿Ok? Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 son los 2 versículos en los que nos vamos a concentrar. Y en esos 2 versículos hay una palabra en la que nos vamos a concentrar, como ya yo le mencioné. Esto es lo que esos 2 versículos dicen.
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, esa es la palabra, para que la prueba, y está la palabra, de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Okay, lo primero que Pedro nos ayuda a entender es que estas pruebas son por un poco de tiempo. La única manera como gente perseguida puede permanecer por años y pensar que eso es un poco de tiempo es si su mente y perspectiva está por encima del sol y la perspectiva es la eternidad. No hay otra forma. Esa es la razón por la que Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, en el versículo 17, habla de que sus dificultades, la de ustedes, son leves y pasajeras. ¿Tú has visto el currículum de problemas de Pablo en las cartas de Pablo? Tú has leído acerca de un hombre que fue perseguido continuamente, que fue encarcelado múltiples veces. Yo decía y he dicho en otras ocasiones que nosotros cuando vamos a viajar entramos a Google y buscamos y chequeamos los hoteles, el que sea económico pero que al mismo tiempo reúna ciertas condiciones. Yo creo que Pablo no podía entrar a Google, pero le preguntaba a gente que era de aquella ciudad para donde él iba, ¿cómo son las cárceles allá? Porque ahí es donde yo voy a terminar durmiendo. ¿Okay? Este es el currículum de sufrimiento de Pablo. Él fue apedreado, él fue latigado varias veces. Él fue apaleado, él fue dejado por muerto en Listra, si algunos de ustedes recuerdan. Tuvo que salir corriendo de Tesalónica, llegó a Berea y tuvo que salir corriendo otra vez. Llegó a Atenas, se burlaron, se rieron de él en Atenas. Naufraga 3 veces, pasa una noche y un día en el mar. Y él escribe y dice que esas aflicciones son leves y pasajeras. En serio, Pablo, leves. A mí me parecen horribles. Pero si la eternidad es tu comparación, entonces la gloria que ha de venir no ha de ser comparada con los sufrimientos presentes. El problema es que vivimos demasiado centrados en este mundo. Y pensamos que esta es nuestra patria final y que aquí es que vamos a vivir el resto de la eternidad. Según el texto que nosotros leímos entonces, vamos a ver algunas de las razones de la prueba. Porque ya vimos que el pueblo de Israel en este fin de semana se fue al exilio por las transgresiones del pueblo. Pero si eso es lo único que tú sabes de la Biblia, no tiene un entendimiento bíblico de la prueba que Dios mismo orquesta. Dios no te tienta, pero te prueba. Las tentaciones son de Satanás y la idea de la tentación es hacerte caer. La idea de la prueba es fortalecer tu fe. Una viene de Satanás, la otra viene de Dios. Y al final, Dios anda buscando que cuando esa fe sea aprobada resulte en alabanza, gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando tú hayas terminado de pasar por la experiencia, tú hayas podido glorificar a Dios en la experiencia y por la experiencia. Entonces todo eso es la introducción. Ahora comienza mi mensaje. Okay. Una palabra, prueba. La palabra prueba en el Nuevo Testamento, la palabra que nosotros recibimos traducida como prueba, tiene múltiples vocablos en el griego detrás. Y uno de esos vocablos es dokimion, que es la que está aquí. Y dokimion viene de un verbo que es dokimazo. Y es un verbo usado para hablar de cuando tú pruebas la calidad de algo. De manera que Pedro está hablando de algo que Dios está haciendo, probando la calidad de la fe de aquellos que están siendo perseguidos. Este es un verbo que era usado cuando se iba a probar la calidad de los metales. Por eso es que Pedro dice, escucha, 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, él está comparando la fe con el oro, que es un metal, que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Déjame leerte el mismo texto de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una Biblia escrita en un lenguaje sumamente llano, que toma la traducción literal, le encuentra el sentido y trata de darte el sentido correcto, apropiado, que la traducción literal hace.
De manera que no es una traducción literal, pero el sentido que trata de transmitirte es el sentido de lo que literalmente se escribió. Escucha cómo lo redacta. Estas pruebas, este es el mismo versículo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Tú vas tomando el sabor del sentido ahora. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando las pruebas no resultan en gloria, fe y alabanza a nuestro Dios, nosotros hemos puesto de relieve que teníamos una fe muy superficial. La queja no es típica de un hombre de una fe o una mujer de fe profunda. Al principio del libro de Job te encuentras a Job adorando a nuestro Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y encuentra a la esposa diciendo, maldice a Dios y muérete. Como dijimos, yo creo que fue en el taller que hicimos acerca de la Biblia, la palabra de verdad. Satanás le quitó todo a Job, absolutamente todo, incluyendo sus 10 hijos. Lo único que no le quitó fue la esposa, porque ni él la quería. Una mujer que le recomienda a su esposo que maldiga a su Dios, no es una buena ayuda idónea. Entonces la queja, la ira, el resentimiento, no es parte de lo que Dios espera en sus hijos en medio de la prueba o después de la prueba, sino que Él espera gloria, alabanza y honor. La prueba tiene el diseño de profundizar mi fe. Esa es una de las razones por las que Dios permite que esto ocurra. Muchos de nosotros decimos que creemos, pero ¿sabes qué? Nosotros no sabemos eso hasta que la fe sea probada. Pedro dijo que nunca negaría al Señor, que aunque todos estos hermanos que él tenía alrededor te negaran, yo nunca te negaré. Pedro, ¿tú sabes lo que te está diciendo? No te voy a negar. Tú puedes tomar de esta copa que yo voy a tomar. Claro que yo puedo tomar de esta copa. Ok, escúchame, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, la fe de Pedro no había sido puesta a prueba. Cuando él entra al patio del sumo sacerdote y están enjuiciando a Cristo y viene alguien y le dice, tú no eras uno de los amigos del Galileo. Yo no conozco a ese hombre. En serio, Pedro. O sea, tú no caminaste sobre las aguas con él presente. Yo no conozco a ese hombre. De verdad, Pedro, que tú no... Me perdona la palabra, pero esto es lo que el original dice. Maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Ahora Pedro se puso malapalabroso en su negación. Tú no sabes si tú crees hasta que tu fe ha sido probada. Lo que le ocurrió a Pedro no puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Lo que Dios está tratando de identificar para mí es si mi fe es por convicción o por asociación. Por convicción yo creo que tú entiendes. Por asociación es algo como esto. Yo crecí de padres cristianos, nacido de nuevo. Yo fui a una iglesia evangélica. Yo fui a campamentos evangélicos. Yo me casé en una iglesia evangélica. Yo fui a funerales evangélicos. Mis amigos eran evangélicos. Por consiguiente, yo soy nacido de nuevo. En serio. Esa fe es por asociación. Todo eso puede ser verdad y debe ser verdad. Y bueno que sea cierto. Pero nada de eso prueba que tú eres nacido de nuevo. Y mucha gente está en los caminos de Dios por asociación. Precisamente por la cultura en medio de la cual él fue desarrollado o creció. Lo que Dios hace a través de la prueba entonces, que es la palabra en la que estamos enfocando, es que Él me prueba a mí mismo y prueba delante del cuerpo de Cristo si verdaderamente yo soy cristiano, o por convicción o simplemente por una asociación. Recientemente estuvo en todas las redes sociales alguien, no voy a mencionar su nombre, tratando de proteger hasta cierto punto, ¿verdad?, lo que respeto a la dignidad humana, pero
alguien que estuvo en la fe cristiana, que fue pastor de una gran iglesia, en un gran movimiento, con una buena doctrina, que escribió libros cristianos, que muchos de ustedes quizás hasta leyeron, y recientemente él en un fin de semana hizo 3 cosas. Número 1, anunció que se divorciaba de su esposa. Número 2, negó la fe. Y número 3, abrazó el movimiento LGBT. Todo en un fin de semana. A lo largo de un periodo de varios años de prueba, la fe de dicho hombre fue probada. De esa misma manera ocurre muchas veces con nosotros. De manera que Dios anda probando. Dokimion es la palabra ahí que aparece en la primera de Pedro, que viene del verbo dokimazo, si mi fe es genuina. Nosotros a veces vivimos vidas muy superficiales, y como vivimos vidas muy superficiales no nos percatamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y mucho menos de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. El servir en una iglesia no prueba que yo soy cristiano. El predicar la palabra no prueba que yo soy cristiano. Como decía uno de los puritanos, es una cosa horrible irse desde los bancos o las sillas de una iglesia al infierno, pero es una cosa mucho peor, horrenda, irse desde el púlpito al infierno. Yo recuerdo entrevistar a un pastor de 30 años en el ministerio, y cuando él termina de contarme la historia, delante de su esposa, le dije: pastor, con todo el respeto que usted merece, pero me han encargado que sea su consejero, y yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Usted cree que es cristiano? Yo no había terminado la pregunta cuando la esposa dijo: eso mismo le pregunto yo. Cada vez que yo he contado esa historia, la reacción ha sido la misma. Hay como una especie de risa detrás, pero yo no sé si reír o llorar. 30 años en un púlpito. Tú puedes ver que la fe tiene que ser probada para ver hasta dónde es genuina. Y Pedro dice: ¿tú sabes cómo Dios prueba la fe? Por medio del fuego. De la misma manera que Él prueba y purifica, porque el fuego no solamente prueba mi fe, pero si es genuina, muchas veces tiene que ser purificada todavía. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la vida de Pedro. En la vida de Pedro no era que Pedro era un incrédulo en el sentido de no abrazar a Cristo Jesús como lo que él era, pero necesitaba purificar su fe. La segunda palabra que aparece en el Nuevo Testamento traducido como prueba es purosis. Y esa es la palabra que aparece en 1 de Pedro 4:12. Estoy todavía en la misma carta, 1 de Pedro 4:12, excepto que estamos 3 capítulos más adelante. Escucha lo que Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Ese es el título de mi mensaje, el fuego de la prueba. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Claramente hay enfatizado, subrayado, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Tú entendiste lo que Pedro dice? Hermanos, ¿por qué es que como que se asombran, se maravillan de que estén en medio del fuego, como si algo extraño estuviera pasando? ¿Qué Biblia que ustedes han leído? ¿Qué Antiguo Testamento que ustedes tienen? ¿Ustedes no han visto la historia de los profetas, cómo lo apedrearon a todos? ¿Ustedes no han leído acerca de la historia de el gran Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida? No, ya se le olvidó lo que le pasó a Cristo Jesús, el Mesías profetizado. Y a nosotros se nos olvida lo que pasó Pablo y lo que pasó Job. Esto no es nada extraño. De este lado de la gloria, eso es lo común y corriente. Si este mundo fuera tan bueno, no debiéramos anhelar tanto la gloria. Quisiéramos quedarnos aquí, aunque lamentablemente eso es como muchos viven. Pastor, yo quisiera morirme, pero yo quisiera todavía vivir unos años más. ¿Y tú crees que el cielo es mejor? Sí, pero yo quisiera vivir unos años más. O sea, tú quieres vivir unos años más en un lugar peor. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú quieres? No, tú no estás convencido de que el cielo es mejor. Porque una vez tú te convences verdaderamente de que el cielo es mejor, lo único que tú puedes decir es lo que Pablo dijo: para mí el vivir es ganancia, pero el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si yo tengo que quedarme por causa de ustedes, ok, yo lo voy a aceptar, me resigno. Pero para mí mejor es estar ausente del cuerpo. De manera que si tú estás pasando por el fuego de la prueba, eso no es extraño. Lo único que tú necesitas hacer es un ser humano de este lado de la gloria. Eso es lo único que necesitas hacer para pasar por la prueba. Yo creo que
El mejor diseño para ayudarnos a entender que este es un mundo de prueba es la labor de parto. A veces 8, 10, 12, 15, 18 horas de labor de parto. Y el bebé saliendo por un canal todo estrecho y bueno, nosotros venimos a través de un canal de dolor a un mundo de dolor. El cristiano necesita recordar, y sobre todo este fin de semana es una buena ilustración aquí en Medellín, que esta carrera no es de 100 metros. Esto es un maratón. Y en un maratón que es largo, tú necesitas correr con sabiduría, porque el que sale más rápido no es el que llega primero. Lo más importante en la carrera cristiana no es comenzar bien, es terminar bien. Y lo más importante en un maratón no es comenzar con toda velocidad, es llegar hasta la meta. La vida cristiana es un maratón. Y en ese maratón Dios nos va probando. Y Dios quiere ver cuando la prueba llegue en qué es que tú vas a confiar. Si tú vas a confiar en tu fortaleza, en tus habilidades, en tus finanzas, en tus dones, en tus habilidades, no sé si ya lo mencioné, en tus relaciones, o si tú vas a confiar en Dios y solamente en Dios. Yo recuerdo en una ocasión, no tengo tiempo para hablarle de la experiencia completa, pero en un momento dado, viviendo en Estados Unidos, ejerciendo medicina allí, donde yo estaba confiando en mis dones y talentos, y después de una serie de experiencias muy buenas con pacientes que estaban al borde de la muerte y que habían salido de allí, de la condición en que estaban, y yo estaba como medio enorgullecido de eso. Ahora comienzan 1, 2, 3 pacientes como a morirse, y yo conversando con Dios a las 11 de la noche un día, llegando al elevador, como que decía, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Y yo no oí a Dios, ni estoy esperando oírlo audiblemente, pero es como si me hubiera hablado y Dios decirme, para que aprendas a confiar en el dador de los dones y no en tus dones. Y no hay nada como la prueba para ayudarme a confiar en el dador y no en el regalo, no en el don. Dios en la prueba está viendo si tú vas a negociar tus valores o tú vas a aferrarte, a afirmar y a permanecer en tus valores. Entonces esa es la segunda palabra, purosis. Es una prueba que implica dolor. No todas las pruebas son dolorosas, pero algunas son dolorosas. Es como una madre que tenía 7, 8, 9, 10 años buscando hijos, finalmente se embaraza y a los 3, 4 meses pierde el embarazo. ¿Por qué, Dios? Es una novia que tiene 5 años de noviazgo y 2 días antes de la boda el novio cancela la boda. O es, recientemente, hace 2 o 3 semanas atrás, leí una pareja que fue al juez, se casó por lo civil, como decimos nosotros, y saliendo de ahí vino un carro y los mató a los dos. Wow. Esas son pruebas dolorosas, pero puede ser una persecución por tu fe, como fue el caso de estos expatriados. Puede ser la traición de un amigo. Dios quiere saber cómo Él te va a encontrar en la prueba. Te va a encontrar de rodillas como Job, cuando dice Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O te va a encontrar frente a una televisión, frente a una computadora. O te va a encontrar con una botella de alcohol en la mano, te va a encontrar haciendo uso de drogas, o si el novio te dejó, ¿qué es lo que va a hacer a la semana? Tratar de conseguirte otro novio o otra novia, o quizás varios al mismo tiempo, o varias al mismo tiempo, tratando de anestesiar tu dolor. Dios quiere saber, en medio de la prueba, cuál va a ser tu anestésico, o Él va a ser tu refugio y tu fortaleza. Job encontró a Dios de rodillas. De rodillas es la única posición segura para estar, ya sea de rodillas físicamente o de rodillas espiritualmente, pero de rodillas es la única posición segura para estar en medio del peligro. En una ocasión un alpinista, un escalador de montaña, pagó a un experto para que le ayudara a subir al monte Everest. Y entonces llega a una altura bastante cerca de la cima y ahí hay como un llano, pequeño, pero un área plana, y el entrenador le dice, 2 entrenadores, uno iba adelante, otro detrás, le dice, bueno, yo creo que este es un lugar seguro para que puedas ver hacia abajo y quizá tomar algunas fotos, y él comienza a prepararse para hacer eso, y de repente uno de los entrenadores lo ala y lo tumba de rodilla, y él cae de rodilla, y le dice, ¿qué pasó?
Dice, porque ahora mismo ha comenzado una tormenta de viento y en estos lugares de rodillas es la única posición segura para estar. Cuando el viento de la prueba viene, de rodillas es la única posición segura para tú estar delante de Dios, ya sea físicamente o espiritualmente. Pero escucha a Pedro otra vez, todavía en la primera carta de Pedro, capítulo 5 ahora. Estuvimos en el 1, estuvimos en el 4, ahora estamos en el 5. 10, versículo 10. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Viste lo que Dios está tratando de hacer? Primero, Pedro les recuerda, esto es por un poco de tiempo. Bueno, porque tengo 70 años en Babilonia. Ponlo al lado de la eternidad, a ver cuánto tiempo es eso. Es un poco de tiempo. El Dios de toda gracia es el que te ha llevado a la prueba. La gracia de Dios que te dio salvación es la gracia de Dios que te da santificación. Es la gracia de Dios que te empuja a la prueba. Es la gracia de Dios que te mantiene en la prueba. Es la gracia de Dios que te saca de la prueba. Cristo fue al desierto y ahí Él fue tentado. El texto de Marcos es bien claro y dice que el Espíritu de Dios lo empujó al desierto, como casi en contra de su voluntad. El Espíritu de Dios que lo ungió en el Jordán, es el Espíritu de Dios que lo empuja al desierto, es el Espíritu de Dios que lo sostiene en el desierto, literalmente. Y Pablo está diciendo que ese Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, Dios te llamó a su gloria eterna, es el que te deja pasar por la prueba con la intencionalidad de hacer 4 cosas: perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Todo eso lo hace Dios. Literalmente, Dios comienza a trabajar en ti el día que te encuentras, porque la forma como Dios te encontró y como me encontró a mí, no estamos preparados para entrar en gloria y comenzar a vivir la vida eterna. No hay forma. Dios nos encuentra como un potro salvaje. Entonces, un potro salvaje, lo orgulloso que es, lo rebelde que es, cuántas veces patea. Pastor, nosotros no somos potros para patear. Bueno, nos quejamos y a veces casi pateamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el amo de ese potro? Imagínate que el amo es un domador. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Él tiene que amansar el potro. Él no está tratando de destruir su potro, es suyo, es su posesión. Él está tratando de domarlo para que el potro, de hecho, pueda ser más fuerte, porque ahora no tendrá que gastar todas sus energías pateando, brincando, relinchando, sino que podrá usar toda su energía en una sola dirección, la dirección de su amo. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Tú no puedes cabalgar un potro, tú no puedes ponerle una carga a un potro. Dios, cuando comienza a trabajar contigo, lo que Él está tratando de hacer en ti y en mí es concentrar toda nuestra atención, todas nuestras energías, todos nuestros talentos, todos nuestros dones en una sola dirección, la dirección de la eternidad. Tú sabes en esencia cuál es la diferencia entre esa luz que está ahí y un rayo láser. El rayo láser que penetra superficie, que es capaz de quemar cosas y hoy en día incluso capaz de explotar cosas, como han desarrollado ya cañones de rayo láser. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esa luz y esa luz? Ambas están compuestas de fotones, pero los fotones de esa luz están todos dispersos. Los fotones del rayo láser están todos dirigidos en una sola dirección. Y la potencia del rayo depende de la unidirección de los fotones en que ellos van. De esa misma manera, Dios comienza a formar un cristiano que está disperso, que está distraído, que tiene valores mezclados del reino de los cielos con el reino del mundo, y Él comienza a dirigir su atención y todo lo que Él es en una sola dirección para darle fortaleza, para darle enfoque, para darle dirección, para darle propósito y que pueda llevar una vida poderosa en Cristo Jesús. Lamentablemente, hasta que nosotros no hemos sido quebrantados, nosotros no podemos ser cabalgados por el Señor Jesucristo, para usar la ilustración. No nos puede entregar un trabajo tampoco, porque de la misma manera que no le puedes poner una carga a un potro salvaje, no nos puede dar ninguna carga de Cristo Jesús, porque nosotros comenzamos a quejarnos y a brincar y a hacer toda cosa que desdice de su nombre. El potro salvaje, el amo lo puede admirar, porque es precioso un potro,
otro joven, su juventud, su musculatura. De esa misma manera el cristiano, él puede admirar de lejos a su Dios cuando no ha sido quebrantado. Pero una vez él ha sido quebrantado, una vez él ha experimentado cercanía con ese Dios en la tribulación, se desarrolla una intimidad que nunca será perdida. Eso es exactamente lo que el pastor de ovejas hacía en el Medio Oriente. No sé si lo siguen haciendo, pero años atrás, cuando una oveja se descarriaba y se perdía, y él salía a buscarla. Cuando la encontraba, él a propósito le fracturaba una pata y la entablillaba y se la ponía alrededor de su cuello hasta que la pata sanara. Y la relación que se producía entre ese pastor y esa oveja fracturada por semanas de caminar juntos hacía que esa oveja jamás se fuera de su lado. La tribulación nos fractura muchas veces, nos quiebra el corazón. En la vida cristiana hay momentos de la carrera que quiebran tu corazón, como ya aludimos. Hablando de maratones y hablando del maratón de este fin de semana, uno de los maratones más conocidos es el maratón de Boston. El maratón de Boston, yo no sé nada de carrera, ni de deporte, ni de maratones, yo simplemente leo y comunico las cosas que aprendo. Pero aparentemente hay una subida que se llama Heartbreaking Hill, o subida rompecorazón, que está en el kilómetro 32 de 42 kilómetros. De manera que tú tienes 32 kilómetros sudando, agotándote, drenándote, y de repente te encuentras con que hay una subida que tiene 1 kilómetro de distancia. Y esa subida es conocida como subida rompecorazón. En la vida cristiana hay momentos que rompen corazones. Pregúntale a Job, que perdió sus 10 hijos. Pregúntale al Señor Jesucristo, que en la cruz se desesperó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es en ese momento donde Dios viene y se hace más cercano a ti. Y tú experimentas el amor infinito de Dios de una manera que nunca antes lo había experimentado. Y cuando tú experimentas el amor de Dios de una manera íntima, ¿tú sabes lo que ocurre? Lo que Juan dice que ocurre. Que el perfecto amor echa fuera todo temor. El cristiano vive, al igual que el incrédulo, dominado por temores: temor al futuro, temor a las inseguridades, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a enfermarse, temor a quedarse solo, temor a los hombres, temor a la desaprobación. Y Dios dice: tu vida desdice de mi amor con estos temores, porque el perfecto amor echa fuera algunos temores. No, todo temor. Y eso es parte de lo que Dios está haciendo en el quebrantamiento. De manera que Dios no está tratando de destruirte en la aflicción, Él está tratando de fortalecerte. De manera que al final del proceso tú seas un mejor cristiano y tú seas mucho más fortalecido. Escucha las 4 cosas otra vez que Pedro dice, el mismo Pedro, en la misma carta, capítulo 5, versículo 10, que Dios hace al final de la prueba. Nos perfeccionará, nos quitará impurezas en el camino, nos afirmará sobre la roca, Cristo Jesús, nos fortalecerá espiritualmente y emocionalmente, y finalmente nos establecerá en sus propósitos. A.W. Tozer decía que yo dudo que Dios use a un hombre grandemente hasta que no lo haya quebrantado profundamente. Yo dudo que Dios use a un hombre grandemente hasta que no le haya quebrantado profundamente. Escucha una parte de este poema que alguien escribió. Es anónimo, todavía no ha aparecido su autor. Está traducido de manera que la rítmica quizá no sea la mejor, pero voy a mencionar algunas cosas porque la idea es el contenido. Eso es como dice: cuando Dios quiere preparar a un hombre, maravillar a un hombre y adiestrar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para realizar la más noble función, cuando Él anhela con todo su corazón crear a un hombre tan conocido y osado que todo el mundo quede asombrado, observa sus métodos y observa sus formas. Como Él cruelmente perfecciona a aquel que Él soberanamente selecciona. Como Él cruelmente perfecciona al que Él soberanamente selecciona. Como Él lo martilla y lo hiere y con grandes golpes le confiere la forma que Él quiere, como si solo Dios comprendiera. El poema continúa diciendo que Dios dobla, pero no quiebra. Y que Dios induce al hombre a experimentar su esplendor
de una forma que solamente Dios conoce. Moisés, vámonos para el desierto. Y en el desierto, no en Egipto, donde él era un príncipe, donde tenía todos los tesoros de Egipto a su disposición, en la carencia del desierto, Dios induce a Moisés a experimentar su gloria. 40 días de comunión, donde Moisés tiene la capacidad, la habilidad de ver como dirían en inglés, un hinge, una cosita de la gloria de Dios en la espalda de Dios que le pasa por delante. Y Moisés es tan transformado que viene con una cara radiante porque Dios le ha inducido justamente a experimentar su gloria. A tal punto que Dios dice, con relación a los otros profetas yo me revelo en sueños y visiones, pero con Moisés yo le hablo cara a cara. Pero Moisés fue grandemente, profundamente quebrantado en el desierto con un pueblo rebelde. Y Dios tiene que quebrantarnos antes de nosotros experimentar sus bendiciones. Pablo fue al tercer cielo, y después de estar en el tercer cielo, cuando él viene y baja y desciende y está aquí con nosotros, dice que Dios le dio un aguijón en la carne, un aguijón acerca del cual él oró a Dios 3 veces para que se lo quitara. El Pablo, que había resucitado gente, incluso no se podía quitar este aguijón, y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero hay algo más que Dios le dijo a Pablo, que Pablo confiesa. Dice, Dios me dio un aguijón en la carne para que no me enalteciera de las revelaciones. En otras palabras, las cosas que yo vi fueron tan extraordinarias que si Dios no me humillara continuamente a través de este aguijón, lo que eso haya sido no sabemos exactamente, yo corro el riesgo de enorgullecerme, y Dios ha permitido el aguijón continuamente para mantenerme humilde de tal manera que yo no me enorgullezca. Por eso es que el salmista dice, fue bueno para mí ser afligido, para que conozca tus estatutos. Es bueno para mí, fue bueno para Pablo. ¿Sabe por qué? Tengo que ir cerrando, pero ¿sabe por qué? Te lo voy a ilustrar de 3 o 4 maneras. Cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, él cree que se las merece. Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, él cree que Él la ha producido. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, él hace alarde de ese poder, él luego usa ese poder, luego lo abusa para luego terminar perdiéndolo. Un corazón no quebrantado no sabe hacer uso del poder de Dios. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, él llega a creer que los privilegios son derechos que él tiene. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don, él llega a creer que ese don es una destreza que él ha desarrollado y no algo sobrenatural que él ha recibido. Tercera palabra, traducida al español como prueba, es peirasmos. Lucas 22, 28, tengo que resumir. Vosotros sois lo que estuvisteis conmigo en todas mis pruebas, dice Cristo. Esa es la palabra peirasmos. Y esa palabra habla de un compromiso, de la prueba que, valga la redundancia, prueba hasta dónde es mi compromiso. Mi compromiso puede ser incondicional, como los 3 amigos de Daniel tirados en el horno en el horno de fuego, o Daniel en el foso de los leones. Eso fue incondicional. O mi compromiso puede ser coyuntural hasta que mi fe sea puesta a prueba. Lo que Dios va a hacer es que la prueba, el calor de la prueba, va a fortalecer a aquellos que son completamente suyos. El mismo fuego que derrite la cera es el fuego que endurece el ladrillo. Y el fuego debe ablandar tu corazón como la cera y no endurecerlo, como ocurre muchas veces en personas que dicen ser creyentes pero no lo son. Dios sacó al pueblo judío y lo puso a prueba por 40 años. Y él le anunció antes de entrar a la tierra prometida, pero al final de los 40 años, la razón por la cual ellos salieron al desierto. Deuteronomio 8, para probarte, para humillarte y saber lo que había en tu corazón. Te iba a probar, te iba a humillar porque eres muy orgulloso, y te iba a mostrar lo que había en tu corazón. ¿Y cómo Dios hace eso? Esta historia lo ilustra. Un joven fue donde Hudson Taylor, el gran misionero, veterano, y quería ser misionero a una edad muy temprana, y quería algún consejo, dirección, y Hudson Taylor le dice, ok,
toma un vaso, lo llena de agua, lo pone en el escritorio y hace esto. Le da un golpe al escritorio, el agua sale, parte del agua sale del vaso. Le dice, joven, la vida te va a golpear, pero recuerda una cosa, lo que salga de ti es lo que está dentro de ti. En medio de la prueba, lo que sale de mis labios, lo que sale en mis acciones, es solamente un reflejo de lo que ya estaba en mí. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el hermano, el pastor, la otra iglesia, quien sea, no lo ha puesto en mí. Ellos simplemente me han apretado como el que aprieta un tubo lleno de pasta de diente. Lo que sale es lo que está en mí. Es lo que Hudson Taylor está tratando de enseñarle. El desierto apretó al pueblo hebreo por 40 años. Y lo que salió por 40 años es lo que estaba dentro de ellos. Pura rebelión. La manera como Dios usa la prueba, y cierro con esta ilustración, con esta historia. Una señora quería ver cómo se trabajaba la plata y pidió ver a un platero. Cuando ella llega, nota que el platero toma la plata con una pinza larga, la pone en el fuego, se queda mirándola continuamente, no le quita los ojos, pero de vez en cuando hacía esto, volvía y la ponía, pasaba un tiempo y él se quedaba ahí con los ojos fijos, volvía y miraba la plata, volvía y la ponía en el fuego. Llega un momento donde él hace esto y la saca, estaba lista, y ella le dice, mire, yo noté que usted mantuvo sus ojos fijamente sobre la plata todo el tiempo, y quería saber por qué. Y número 2, ¿cómo usted sabía cuándo sacarla? Y él le dice, bueno, lo que ocurre es que la plata es muy frágil y yo tengo que mirarla continuamente porque corre el riesgo de que en algún momento se doble y se caiga, se rompa y se dañe. Por eso yo tengo que quedarme mirándola fijamente. Y yo sé cuándo sacarla, cuando mi rostro se refleja en la plata con toda claridad y yo entonces la retiro y está lista. Eso es exactamente lo que Dios hace con sus hijos. Él los toma con sus manos, lo mete en la prueba, no le quita los ojos de encima, porque Él sabe que somos frágiles, que somos polvo. Literalmente el salmista dice eso. Como Dios sabe que somos frágiles, Dios no quiere que la prueba en la que Él mismo me introdujo me llegue al punto de destruirme o quebrarme, de manera que Él está ahí mirándome continuamente. Él controla el calor. Y de repente, poco a poco, Él va mirándonos y cuando Él ve que su imagen está reflejándose en mí, entonces es tiempo de salir de la prueba. Tú puedes confiar en tu Dios. Él es un Dios infinitamente bueno. Nunca ha cometido un error, no lo va a cometer. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, pero sobre todo Él es un Dios que te ama. Y lo demostró en la cruz, enviando a lo mejor de sí a su Hijo Jesús.